de fortalecimiento de las capacidades. Estamos aquí ya a la espera de su gran ponencia que nos va a dar relación a investigación. Le damos la bienvenida y adelante, doctora Antonio Espíritu Martí. Correcto, buenas tardes. No sé si se está viendo la pantalla, estoy compartiendo. Sí se puede ver su pantalla, doctora, adelante. Correcto. Listo, correcto. Muy buenas tardes, reiterar el agradecimiento a nuestro Consejo Regional Junín Cuarto por siempre puedes estar presente en este espacio que es bastante relevante, digamos, en cuanto a los nuevos agremiados, ¿no?, que se acercan justamente en este proceso de serums y que más pues fortalecer capacidades con cada uno de los componentes que se han venido disertando por los especialistas. Y en este caso pues con mi persona vamos a compartir un componente, si bien es cierto, bastante amplio, pero he tratado de economizar en puntos claves que nos van a permitir de alguna manera un recordar, ¿no? De todas maneras la presentación se la voy a hacer llegar al Consejo Regional Cuarto para que puedan tener a bien ya el contenido que se va a desarrollar en adelante. Si bien es cierto, dentro de investigación las exigencias en nuestros días están bastante altas, y en ese sentido también hay un buen porcentaje dentro de lo que es la evaluación para acceder al servicio rural urbano marginal, que es el SERUMS, ¿no? Bajo ese cometido, con mi persona vamos a ver algunos componentes claves dentro de lo que es el investigación, ¿no? Una primera subárea, vamos a ver algunos conceptos fundamentales y cómo se clasifican en nuestros días el macro, digamos, en cuanto a los enfoques de investigación. En este cuerpo les doy, hay una recomendación bastante puntual, ¿no? El hecho de comprender la terminología y fundamentación científica, que es de bastante referencia en el examen nacional, ¿no? Entonces en ese sentido hay cierto marco de confusión también en aspectos terminológicos que tiene investigación y que es bueno esclarecerlos. Bajo ese punto, uno de los primeros claves dentro de lo que es conceptos básicos, partimos de lo que es investigación como tal, ¿no? Que ya la bibliografía actual, que viene arrastrándose desde la participación anterior, nos habla de un proceso sistemático de obtención de conocimientos mediante observación, experimentación y análisis, ¿no? Estos conceptos, por darle un alcance, ¿no?, vienen bipartidos, digamos, y a veces se genera un tanto de abstraer algún componente de esta conceptualización y elija las alternativas, ¿no? Entonces aquí hay que tener claro que toda investigación va a cumplir estos cometidos o este dimensionado, ¿no?, de arribar a un escenario sistémico, y esta triada, digamos, que no puede ser ajena a la utilización del método científico, como es la observación, la experimentación y el análisis. Entonces esos cuatro componentes, desde ser sistémico hasta la triada, sí o sí deben aparecer en la conceptualización de investigación, ¿no? Y eso es un buen ápice para iniciar, digamos, la resolución de nuestra evaluación. Ya cuando hablamos de investigación científica desde un marco más específico en el constructo de la ciencia, justo se arrastra, ¿no? Hablamos de un proceso sistemático y metódico mediante el cual se busca generar conocimientos, resolver problemas, verificar teorías a través de la observación, experimentación y análisis. Ojo que estos conceptos son tomados de referencia bajo los lineamientos últimos en cuanto a investigación científica, y recordemos que en nuestro estado giramos en torno a lo que demanda del CONCITEC, ¿no? Entonces, si queremos profundizar estos conceptos, también aquí les estoy dejando el referente bibliográfico para ver el puerto de la fuente, ¿no? Quien nos invita a reflexionar estas conceptualizaciones. Importante también empezar a discernir, digamos, más que diferenciar, lo que nos invita a reflexionar una teoría como tal, ¿no?, que va a ser una explicación general y coherente de fenómenos basados en evidencia empírica y pruebas previas, ¿no? ¿Por qué el marco teórico es importante diferenciarlo dentro de lo que es investigación? Porque recordemos pues que hay, en los tipos de saberes que encontramos en el medio, hay un buen porcentaje de escenarios empíricos
que digamos pues a nuestros días no necesitan fuente de verificación, porque en el cotidiano digamos ya se han ido manifestando su evidenciación, ¿no? Sea por prácticas tradicionales, por cultura misma que se ha pasado de generación en generación, pero existe ese marco digamos del saber científico que no necesita ser demostrable, porque arrastramos su operativización digamos por ejercicio o práctica de algunos comportamientos en nuestro cotidiano. Es el caso que no pudiéramos discutir que mirar al sol nos va a causar problemas oculares, no mirar directamente al sol, y esto no necesitamos demostrarlos porque ya ha habido precededores quienes lo han advertido, y consecuentemente a ello existen varios póstulos que son demostrables, ¿no? Y que aceptan el marco teórico porque son ciencia que hasta que no es reemplazada por otra tipología o conceptualización actual sigue arrastrándose en el cotidiano, ¿no? Entonces consecuentemente a ello aparece una ley, ¿no? Que nos va a hablar de un enunciado generalizado de un fenómeno natural que siempre ocurre bajo ciertas condiciones. En este caso, ¿por qué es importante la conceptualización de ley? Que también vino en el último examen, ¿no? Entendamos que si ponemos de ejemplo a los trabajos científicos que son las tesis, realmente una tesis debiera de venir a pretender solucionar un problema, ¿no? Y si nosotros hacemos un comparar entre la ciencia que hacemos digamos a nuestros días y el hecho de tratar de arribarle un producto científico académico que en su máximo esplendor es una tesis, pues, ¿no? Pero ¿qué resolvemos con una tesis? Resolvemos un marco problemático que está involucrado mucho en la disciplina o ciencia en la cual pretendemos ejercer en el cotidiano, y desde ese escenario generalmente los postulados o tesis en el curso del tiempo terminaban arribando a enmascarar digamos en la sociedad o traer a la sociedad nuevas leyes, nuevas teorías, ¿no? Puesto que evidenciaban y tenían un marco de evidenciación bastante fuerte. Entonces ese cometido debiera tener un producto científico digamos final, que poniendo de ejemplo pudiera ser una tesis, ¿no? Y sin discriminar digamos pudiera partir inclusive desde el pregrado como tal, ¿no? Otro de los conceptos importantes y bastante confundidos también es dentro de investigación es técnica, ¿no? Estos conceptos o terminología que les estoy mencionando viene bastante, hay como una aleatoriedad o más de su enunciado dentro del examen, ¿no? Entonces hay que tener claro estos puertos también y no perder puntaje digamos por ahí, ¿no? En cuanto a técnica, si bien es cierto, desde un marco generalista nosotros lo entendemos como un conjunto de procedimientos específicos empleados para realizar un experimento o una investigación, pero bajo este escenario nosotros aterrizándolo al llano de investigación hablamos de una secuenciación, en este caso de procesos, de métodos ya, ¿no? He ahí que nos va dando puerto a hablar de metodología dentro de la investigación científica. Ya no hablamos de procedimientos en cuanto digamos actividades de acción digamos frente a un determinado evento, sino hablamos ya de procesos y métodos que al final nos van a permitir estructurar coherentemente pues los capítulos para hacer una investigación, ¿no? Y aquí está el procedimiento como tal, nos habla de la secuencia ordenada de pasos detallados que guían el desarrollo de una actividad o investigación, ¿no? En este caso también se hilvana el hecho de entender pues un marco de procesos, ¿no? Y es claro pues que una tesis no tiene dispersos sus capítulos, cada capítulo concadena y es exacto digamos qué proceso debe cumplir en cada uno de ellos para arribar digamos a la parte final de conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y este cometido también tiene necesidad a aplicar digamos la rigurosidad del caso, ¿no? Un alcance que puedo dar justamente es en este escenario de cumplir los procesos investigativos, en el cual flaqueamos en algunos capítulos si nosotros queremos adentrarnos un poquito en lo que es publicación dentro de nuestro estado, ¿no? Y ahí necesitamos, al igual que en nuestros procedimientos cotidianos digamos de enfermería, cumplimos por ejemplo un lavado de manos con sus 11 pasos, n pasos,
y cada una de las actividades pues están nomencladas de manera secuencial. De igual manera en la investigación es necesario dar ese soporte sólido, digamos, a cada capítulo. Esta debilidad a nivel de nuestro estado hace que Perú todavía esté en esa contienda, digamos, de arribar a una publicación científica de alto impacto de manera masiva, ¿no? Hacemos publicación, sí, pero todavía estamos en esa creciente para poder manejar con mucho más precisión justamente este componente que son los procesos, los métodos que le dan soporte al desarrollo del hacer investigativo en nuestro estado. Y aquí está justo, ¿no?, hablando del método, ¿ya?, que es el enfoque o estrategia general utilizada para llevar a cabo la investigación de forma sistemática. En otras palabras, pues el método nos va a permitir entender el camino al cual vamos a arribar para poder, digamos, en el mejor de los casos, dar una opción de solución al problema que hemos estudiado, ¿no? Y para eso pues más adelante vamos a ver que existe una serie de tipologías en cuanto a metodología de la investigación científica y puertos, digamos, también en cuanto al enfoque que yo pudiera desarrollar en investigación científica, ¿no? Pero el método justamente tiene que ser preciso, tiene que ser consistente, pues, para que la investigación también camine de manera segura y termine siendo aceptada. Ahora ya no hablamos solamente del proceso de sustentación, digamos, de los trabajos, ¿no? La verdadera meta es que el estudiante de pregrado también entienda que, si bien es cierto, antes pudiéramos decir que era la valla a sustentar nuestra tesis y titularnos, pero digamos que eso ya no es lo actual, ¿no? La exigencia actual es que las mismas investigaciones o tesis de nuestro estudiantado del pregrado debe terminar en publicación científica. Y es importante aquí el dato que muchas casas universitarias siguen esa ruta y consecuentemente hace que el perfil investigativo de producción científica crezca en sus instituciones, porque la meta del estudiantado, repito, no es sustentar ya la tesis, sino publicar su trabajo en un artículo científico de diferente índole, ¿no?, que puede ser un artículo original, revisión sistemática, integrativa, entre otros, ¿no? Pero eso es su verdadero reto. Entonces eso es importante también ir reflexionando en nuestros días, ¿no? Cuáles son las nuevas exigencias que tiene bien desde el pregrado, ¿no? Más aún nosotros como profesionales, pues, si no estamos inmersos en el mejoramiento investigativo, eso es lo que nos puede retrasar bastante si queremos hablar de desarrollo en la profesión, ¿no? Y es importante, como dice el dicho, empezar a gatear, pues, pero con la proyección de caminar y después correr, ¿no? Pero empezar. Ese es el reto de todas las instituciones. Toda institución tiene responsabilidad a nuestros días de cumplir su componente investigativo. Y desde ese lado, pues, es necesario involucrarnos en lo que está ocurriendo, no solo en nuestro territorio nacional, sino a nivel internacional, ¿no? La idea de investigación también bastante subestimada y un tanto se ha tecnificado este capítulo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto estamos en un ondulante mar de crecimiento tecnológico, que ya las investigaciones también están demostrando que nuestra juventud pues no le tiene un buen puerto, digamos, a hacer investigación, está utilizando de mala manera las tecnologías emergentes, y llamémosle con nombres y apellidos. Hay mucho que aprender sobre inteligencia artificial y su uso adecuado. Lo bueno es que siempre en el camino también surgen antagonistas, ¿no? ¿De quiénes hablamos en el caso de los antagonistas? De aquellos apps, software que nos están permitiendo hacer una detección eficiente de inteligencia artificial. Les comparto, estimados estudiantes, colegas, ya nuestro reto no es tener un índice de similitud bajo, ¿no? Eso ya va a ser un común denominador. Nuestro reto es que tanto tenemos la fortaleza para hacer un uso adecuado de las tecnologías emergentes. ¿Por qué hablo de tecnologías emergentes? Porque confundimos en que tecnología emergente se resume en inteligencia artificial y no es así, ¿no? Inteligencia artificial es uno de los componentes dentro del macro, el llano inmenso que es hablar de tecnologías emergentes, y en el cual un punto, digamos, es inteligencia artificial. Pero ¿por qué a nuestros días ha cobrado bastante fuerza? Porque está potenciando a las demás tecnologías emergentes.
y de estar a un lado se está posicionando en la parte céntrica, ¿no? ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque ahí es donde se está perdiendo hablar de idea de investigación. Si la idea de investigación es sólida, entendemos que detrás de eso hay un pensamiento crítico del estudiante, hay un pensar reflexivo, hay un pensar analítico, y por encima de estas tres características hay un común denominador que es, digamos, las prácticas saludables de lectura. ¿Por qué? Porque a veces también confundimos en que no se habla inclusive de la idea de investigación, y en la pedagogía investigativa también se solicita directamente el título de investigación. Eso es mutilar, digamos, los procesos, ¿no? Hay que entender que la idea de investigación es ese campo primigenio al cual nosotros tenemos que vivenciar, ya sea en nuestro contexto laboral, familiar, personal. Qué cosa por ahí me ha llamado la atención, me apasiona, digamos. Por eso la investigación se pierde en el camino. Si existe ese ápice de desinterés, esto se va acrecentando. Y más si se suma frustración, miedo, temor, complejidad. La investigación no es compleja. A veces en la pedagogía hacemos que se transmita de manera compleja y, como les vuelvo a mencionar, mutilamos los demás procesos, ¿no? Y este episodio, que es muy importante, porque de la idea de investigación parte el verdadero hacer científico, nunca podemos saltar este capítulo, porque he aquí el enamoramiento, digamos, de la persona para con el cometido que va a arribar con la investigación. Y si el título de investigación va a venir por presión, por cumplimiento, esto se salta y se echa a un lado la imaginación, se echa a un lado la creatividad, y consecuentemente a ello arribamos a una investigación tecnicista, mecanizada y solamente en pensar en un producto final, ¿no? El estado del arte, bastante confundido también por nuestro conglomerado en el pregrado. Cuando hablamos de estado del arte, ¿de qué hablamos, no? Aquí la conceptualización nos dice, lo he precisado ahí porque es más amplio: revisión y análisis de las investigaciones previas sobre un tema en específico, destacando los avances y vacíos. Es importante comprender que el estado del arte, si lo aterrizamos en nuestra profesión, en investigación, en enfermería, hablamos de dos puertos, ¿no? Por un lado, yo quiero estudiar un determinado problema, voy a encontrar pues cierta información por X fuentes primarias, secundarias y terciarias, pero va a existir información. Pero justamente me voy a valer de esa información para pretender estructurar o empezar a construir cómo yo voy a pretender dar solución al problema propio, específico que he elegido. Recordemos pues que detrás de toda situación problemática debe existir esto, ¿no? Para poder yo aceptar que va a arribar una investigación de buen soporte, tiene que existir vacío del conocimiento. En diferente magnitud, pero debe existir. En todo caso no habría sentido de hacer una investigación. Si ya estuviera resuelto previamente el problema, ¿qué sentido va a hacer construir la investigación, ¿no? Tampoco estoy, aprovechando esto del estado del arte, no estoy de acuerdo en que a veces en mi opinión, mal se arriba también a la nueva juventud, mencionándole que ya hay investigaciones trilladas o que ya agotan, ya cansan. Créanme que una variable puede pasar de generación a generación y no puede ser resuelta. Un claro ejemplo es nuestro marco de anemia en nuestro estado, ¿no? ¿Debemos seguir estudiando anemia? Por supuesto que sí. ¿Por qué lo podemos vincular diciendo que anemia ya está trillado? ¿Debemos seguir trabajando en calidad de atención? Por supuesto que sí. ¿Por qué decir al investigador que ya es un tema bastante manejable, etc? Entonces la pregunta es, ¿por qué no mejoramos calidad de atención? ¿Por qué no mejoramos las coberturas, índices que tenemos en cuanto al comportamiento de anemia que sigue preocupando en nuestro estado? Entonces, ¿por qué no mejoramos esos escenarios? ¿Y saben cuál es la respuesta? Es que necesitamos de repente continuar, sí, en investigación, pero buscarle otro horizonte de poder hacer medibles esas variables. Recordemos pues que en nuestros días ya la ciencia también nos ha enseñado que la investigación o los problemas del cotidiano no se resuelven solamente describiéndolos, enumerándolos. Ayuda bastante si a mí me interesa saber cuántos niños tienen anemia en la región Junín, pero esos cuántos se tienen que hilvanar
a cómo puedo superar en este caso ese marco de anemia. Y ese cómo a veces ya no tiene respuesta el enfoque cuantitativo. Ese cómo tiene necesidad a comprender que estamos en un avance tecnológico a nuestros días, en la cual la investigación cualitativa está dando nuevos puertos, nuevas aristas para solucionar. Y es que vuelvo a mencionar, a veces creemos que con cifras, con números, vamos a cambiar la situación. El cómo es mucho más profundo, ¿no? El cuál es mucho más profundo. Y en ese sentido, pues debemos postular nuevas estrategias para arribar esos fenómenos que siguen ondulantes en nuestro cotidiano y que, reitero, no podríamos triagizar, digamos, como a veces lo mencionan en el cotidiano, de no seguir investigando en el camino, ¿no? Si sigue siendo un problema, tiene necesidad de seguir siendo investigado, y eso es justamente un vacío del conocimiento, ¿no? Conocemos de anemia, conocemos sus caracteres, hay documentos técnicos, pero ¿por qué este comportamiento de anemia ondulante? Podríamos hablar de un tema cultural, etc., ¿no? En uno de esos eslabones hay necesidad de aplicar otras metodologías científicas que, como lo demuestra Brasil, lo demuestra Cuba, entre otros, que manejan pues un buen puerto, digamos, en cuanto a tasas bastante bajas de estas enfermedades que hoy son consideradas crónico-degenerativas y bastante subestimadas por todos los grupos etarios, ¿no? Digamos pues que hemos aprendido a convivir con anemia, ¿no? Hay un dato que les comparto, ¿no? En una institución X, hablando del campo universitario, ¿no? Más del 80% de adolescentes que estaban en el sexto semestre cursaban con anemia, ¿no? Entre leve y moderada. La pregunta es ¿desde cuándo? ¿No? Y esas repercusiones que traen su respuesta académica también pues es preponderante, ¿no? Como docentes no podemos esperar respuesta académica si no abordamos todos esos panoramas que juegan en contra de las posibilidades u oportunidades que tiene la persona para tener un desenvolvimiento óptimo en la parte académica, ¿no? Y surge este término, es bastante importante a nuestros días también. Ya no vuelvo a mencionar, no podemos, es muy útil, sí, y nos sirven de primera base, digamos, cuando encontramos los resultados numéricos, pero ¿a qué debemos apostar, no? En base a esos resultados numéricos, aplicar este término de aquí, innovar, ¿no? Si nosotros innovamos, por lo menos tenemos oportunidad de esperanzarnos a que van a ocurrir cambios. Pero si seguimos aplicando pues lo mismo, es claro que nos estamos esperanzando al vacío de manera utópica, ¿no? E innovar pues es sinónimo de gestionar un nuevo abordaje, de apostar por cambio, de traer mejoras, ¿no? Y no seguir pues en el círculo del cotidiano en el cual o esperanzarse o pensar en que va a surgir un nuevo brote diferencial, no va a existir, ¿no? Entonces aquí innovación, la bibliografía actual nos habla de introducción de algo nuevo, ¿no? Ya sea un concepto, herramienta o enfoque que mejore un área del conocimiento o práctica. Generalmente muchas investigaciones que son subvencionadas por el Estado. ¿Qué es investigación subvencionada? Aquellos en los cuales el Estado opera fondos concursables y los costea, digamos, todo el techo presupuestal, ¿no? Toda la capacidad de gasto de la investigación, siempre en cuando pues la propuesta tenga esa proyección de realmente pues tener esa tentativa de solucionar un problema social, ¿no? Y a veces por desconocimiento pues no vemos que existen estos azares dentro del marco de encontrar oportunidades para desarrollarnos en el campo investigativo. Ahí hay que tener cuidado. Y ojo, aquí vamos a ir avanzando y reflexionando algunas cosas que a ustedes, colegas, estudiantes, les sirve para aterrizar la importancia que tiene la investigación en nuestros días y que no se quede solamente en este marco de conocer, de saber, ¿no? Yo soy bastante político que no nos debemos formar técnicamente, sino adentrarnos en analizar, en profundizar lo que ocurre detrás de estos ápices para empezar a hablar de investigación, ¿no? Primero es siempre pues la fundamentación epistemológica, y todo esto es epistemar, conocer realmente las conceptualizaciones, y de ahí va a devenir un mejor constructo cuando alguien quiere aventurarse en construir, en hacer investigación, desde una tesis hasta N trabajos de investigación, ¿no? Entonces pues otro escenario también es tecnología, ¿no?
Mientras que por aquí hay acciones que nos permiten apostar por cambio. Tecnología y es hacer aplicable nuestros conocimientos desde un marco ya científico, porque es ciencia demostrable, ¿no? Que nos puede terminar ayudando a arribar a desarrollar herramientas, sistemas o soluciones prácticas a problemas específicos. Nos invita pues a tener un marco de otorgar un producto frente a un determinado problema y que este producto tenga esperanza, digamos, u oportunidad de cambio, ¿no? Eso también es bastante manejado, digamos, en los proyectos en cuanto a fondos concursables del Estado, ¿no? Hay bastantes convocatorias en el año, estimados estudiantes, y con eso colegas, no significa que yo debo de ser profesional para adentrarme en estos escenarios, no. Basta solamente con adentrarnos una vez más en la lectura, que siempre voy a ser motivador de ello. Es algo lamentable de repente lo que nos muestra una investigación publicada en un cuartil 1, ¿no? En Scopus, donde nos habla que hablar de lectura en el tiempo pues va a ser algo de prehistoria, digamos, ¿no? Y no debe de ser así. No podemos seguir con esto que están predestinando, que vamos a ser una sociedad tecnicista, programacional. No debemos seguir preservando nuestro juicio crítico de análisis, etc., para que al final el único cometido es que la tecnología no piense por nosotros, ¿no? Y el empirismo, como ya veníamos arribando, ¿no? Cuando nos hablan del saber empírico, el saber científico, etc., el saber científico no tendría sus asideros si no analizaría, digamos, estos puertos empíricos. Y es que el hacer ciencia puede surgir en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier mente que solamente pues le invada la curiosidad, la sapiencia. Y recuerden pues que el primer puerto era la idea de investigación, ¿no? De ahí viene. Que yo le vaya dando ese respaldo bibliográfico, técnico, científico, y lo lleve a un nivel justamente científico. Eso es la ruta que se hace, ¿no? Ir solidificando lo que empezó desde mi ideativa, mi creatividad, e ir saliendo de ese empirismo hasta darle el marco robusto, digamos, de un pensar científico ya estructurado, ¿no? Entonces pues el empirismo nos habla de esos escenarios observacionales, ¿no? De experiencias, etc., que pueden surgir en cualquier momento, ¿no? Y el escenario deductivo también nos habla, ¿no? Tu investigación es deductiva, inductiva, etc. Comprendamos que el enfoque, por ejemplo, deductivo nos habla de un razonamiento, de entender que las partes de premisas generales pueden llegar sumándose pues a una conclusión específica, ¿no? Entonces deductivas pues es del todo a las partes, ¿no? E inductiva, que viene de incluir es de las partes al todo. Muchos enfoques de investigación van a tener esa característica. ¿Cómo diferencio ello? Yo puedo de repente estudiar puedo sospechar por ahí, ¿no? Por indicios, por experiencia propia, que ciertos factores de práctica, por ejemplo, en el hogar, hacen que el niña termine desarrollando anemia, por ejemplo. Si se dan cuenta, hemos estudiado las partes, los factores, para al final llegar al detonante, que es padecer o enfermar de anemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una investigación inductiva, ¿no? He tenido que estudiar las partes para llegar al todo. Inversamente es el escenario deductivo, ¿no? Yo pudiera tener en macro el incremento que está teniendo el cáncer tegumentario en nuestros días, que realmente está siendo preocupante, y es que los niveles de radiación UV están por encima de lo esperado en varios contextos. Y si el macro es la enfermedad tegumentaria, ¿qué está ocurriendo detrás para que haya este incremento de cáncer tegumentario? Ahí podemos ver, ¿no? La exposición, la mala utilización también de pseudos protectores, entre ungüentos, pomadas, etc. Y así vamos desglosando. Y cada uno, cuando hace esa revisión de su investigación, ya debiéramos por lo menos estar en la capacidad de entender si nuestra investigación es deductiva o inductiva, ¿no? Es algo que también nos piden esclarecer en varios, frente a la propuesta de título X, determine si es deductiva o es inductiva, ¿no?
Entonces desde este análisis podemos arribar dónde estamos posicionados. Y aquí está el escenario inductivo, les decía, de las partes al todo, ¿no? Otra conceptualización importante es este escenario de hablar de inferencialidad, ¿no? Otro de los conceptos bastante manejados. Si bien es cierto, ya responde al componente del proceso de contraste de hipótesis, etc., pero entendamos por inferencia de poder hacer llegar una idea en específica y que tenga capacidad de generalizar, ¿no? ¿Dónde nace esto en la investigación? Es que cuando yo elijo, por ejemplo, una determinada población, por ejemplo, ¿no?, menores de 36 meses de edad, y quiero hacer una investigación sobre anemia, continuemos con anemia, en menores de 36 meses de edad, yo pudiera hablar anemia en menores de 36 meses de edad, pero si hablo del territorio Perú, es inmensa la cantidad de data que podemos encontrar, ¿no? Sin embargo, pues a nuestros días los grandes próceres que siguen siendo en cuanto a estadística nos han permitido desarrollar una cierta amalgama, digamos, de algoritmos que actúan como este puentecito de aquí, ¿no? Actúan como muestreo para llegar a una muestra. Pero ¿qué es una muestra? Justamente es una parte representativa de esta población. ¿Y qué posibilidades nos da la muestra? ¿Cómo llegamos al escenario inferencial? Y es que lo que yo encuentro en la muestra, aplicar el escenario inferencial que está avalado por un algoritmo estadístico válido a nuestros días, nos permite que lo que encuentro aquí yo puedo proyectar que está ocurriendo en toda la población. Entonces ese escenario de hipotetizar es el marco de inferenciar. Lo que yo encuentro aquí es muy probable, tiene una probabilidad alta que esté ocurriendo en la población. Ahora alguno de ustedes me puede decir, no, pero he comprobado eso y existe cierto margen de error. Como todo algoritmo matemático, pues tiene su marco de probabilidad en cuanto a aceptabilidad, ¿no? O sea, esta aseveración, que ya es un postulado como tal, tiene una aceptación del 95% con 0.5% de error. O sea, tiene un sesgo de error, claro. Pero eso es lo que entendemos por inferencia dentro de lo que es investigación, ¿no? La capacidad que tenemos de generalizar los hallazgos en una determinada muestra frente a la población, frente a dónde surgió, digamos, esta muestra, ¿no? Y generalmente así se trabaja todo el marco en salud también, pues, ¿no? No se pudiera indagar ni explorar al 100% de la población, todo se trabaja en base a proyecciones, a probabilidades que al final terminan siendo inferencias, ¿no? Y por otro lado también los escenarios fenomenológicos. ¿Por qué destacar el término fenomenología dentro de investigación? Justamente les mencionaba en el preámbulo, frente a la necesidad de comprender que estamos en un siglo que nos invita a adentrarnos en nuevos enfoques investigativos. Y si bien es cierto, no es nuevo entre comillas, porque a veces lo aterrizamos como nuevo en nuestro estado, porque responde a un campo que es muy poco estudiado. ¿Estamos creciendo? Sí, pero nos falta todavía adentrarnos más en el enfoque cualitativo, digamos, y cada uno de sus componentes para comprender mejor los problemas del cotidiano, no solamente de nuestra disciplina, sino del mismo hombre como tal, ¿no? Y no solamente pues tienen la participación fenomenológica, que muchas veces gracias a ese enfoque fenomenológico, que ojo, es cualitativo, podemos estudiar vivencias. Es diferente el abordaje cualitativo, ¿no? Yo pudiera decir, ¿qué opinas, por ejemplo, sobre la gestión de X alcalde? Y lo puedo parametrar, ¿no? Bueno, malo, regular. Al final, aplicando el instrumento, será pues bueno, será malo, regular. En cambio, el enfoque cualitativo no. La pregunta siempre va a ser abierta y te va a decir, ¿qué opina usted sobre la gestión de determinado alcalde? Y recordemos que cada persona va a opinar de diferente manera. ¿Y cómo hago medible ese escenario abierto? Ese es un mundo bastante rico y muy valioso, digamos, que nos hace permisible la investigación cualitativa en nuestros días y que justamente está permitiendo nuevas estrategias de mejora, más aún el sector salud, donde tenemos problemas ondulantes que ya venimos revisando, anemia, entre otros, ¿no? Y la fenomenología está dentro de ese escenario, de comprender un poco más a las personas desde su hacer,
pensante, desde su nivel cultural, desde sus comportamientos, creencias, ¿no? No es el hecho que a la madre, por ejemplo, se le da sus, digamos, ¿no?, su tratamiento para que le dé a su hijito con enfermedad de anemia, y vuelves a visitarla y no le da el tratamiento. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no le da el tratamiento? Y adentrarse en ese por qué es conocer realmente el mundo de la madre, ¿no? Y conocer el mundo de la madre, entenderemos de repente su jornada laboral, de repente es un escenario equívoco que manejó frente al nutriente u otros que le estamos proporcionando para su hijo, ¿no? De repente hay un marco machista por ahí, o sea, ese N factores nos hace posible profundizar la investigación cualitativa, y uno de sus campos es la fenomenología, ¿no? Claro que tiene más ahí la hermenéutica, estudio de casos, entre otros. Y el positivismo lo rescatamos, ¿por qué? Porque hasta nuestros días, si bien es cierto, hablamos directamente de la investigación cuantitativa, pero la investigación cuantitativa tiene su asidero en el positivismo, ¿no? Que es esa corriente filosófica y epistemológica que sostiene que el conocimiento auténtico solo puede provenir de experiencias observables y verificables, ojo, pero eso se pierde, digamos, en el camino cuando nace el cómo, ¿no? No es solamente decir que 15 niños tienen anemia, sino por qué tienen anemia. Y cuando ahondamos ese por qué, vamos a encontrar una serie de que realmente va a permitir hacer la diferenciación y no solamente encapsularlos como 15 niños tienen anemia, sino vamos a emprender a reconocer las particularidades, y es allí que también a futuras nuestra profesión debe aprender a el trabajo diferenciado. Nos va a costar, sí, va a haber necesidad de mayor capacidad de recursos humanos, mayor programación, sí, pero ese es el reto. Así tienen previsto y así trabajan pues los países que tienen un sector salud bastante sólido, ¿no?, con atención diferenciada. Que si bien es cierto hay corresponsabilidad ahí estatal u otros, pero eso es el marco para poder abordar realmente el proceso de salud e enfermedad de las personas, ¿no? Porque, digamos, a veces estamos inclinados en tratar a la enfermedad antes que prevenirla. Existen marcos monopolistas también que es bastante, digamos, difícil hacerle frente, más a un estado que está acostumbrado, digamos, a ese escenario. Y ahora sí, un poquito de salir de generalidades. Acá hay todos unos conceptos que por ahí, les digo, de manera aleatoria le sustraen algún componente y nos hacen confundir, ¿no? Hay que tener claro pues que hay ciertos términos que sí o sí deben involucrar valga la redundancia, al término en macro, ¿no? Como en positivismo hablamos de una corriente filosófica, ¿no? Es una corriente filosófica y lo sigue siendo en nuestros días. En concreto es esto, ¿no?, que inclina pues su escenario de análisis a un macro cuantificable, ¿no? Mientras pues que la fenomenología, como hemos visto anteriormente, es un escenario mucho más emocional, ¿no?, de caracteres, de comportamientos. Y ahora sí avanzamos rápidamente. A partir de aquí es amplio, pero por eso voy a dejar la presentación. Si bien es cierto, hay una serie de componentes que arriba al marco aleatorio de las preguntas del examen, pero aquí estaba en síntesis, digamos, todo lo que hay que saber sobre los próximos capítulos. En cuanto a enfoques y métodos de investigación, si nosotros queremos tipificar, digamos, desde Sampieri, digamos, nos habla de enfoques, por ejemplo, cuantitativo, cualitativo, pero mixtos, ¿no? Y en ese escenario también hay que... Ay, caramba, se bajó. Un momento. Aquí estábamos. Aquí. En cuanto a enfoques y métodos, es bueno siempre hospedarse bajo un autor, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta propuesta es de Sampieri, que nos habla del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿no? Los dos anteriores ya lo hemos revisado en amplitud, y el mixto que nos permite articular los dos escenarios. Primero encuentro los datos numéricos y consecuentemente a ello abordo el porqué de las cifras, ¿no? Y ese escenario mixto pues es el que nos invita a ejercer la práctica en nuestro campo, ¿no? Entonces, en resumen es eso, ¿no? El escenario cuantitativo o positivista es en el marco verificable, cuantificable, ¿no?
Y aquí está, comprender también que el enfoque cualitativo tiene su raíz en el pensar, en la conducta, en las emociones, va mucho más allá, ¿no? Y el común denominador para investigaciones un tanto más complejas, pero no imposibles, ¿no? Es el escenario mixto que nos permite arribar al ejercicio de un tramo de uno y terminamos concluyendo con la parte cualitativa, ¿no? ¿Cuál de los tres escenarios es preponderante, digamos? Ninguno, ¿no? No pudiéramos hablar tampoco de investigación cualitativa sin conocer cantidades, sin conocer cifras, ¿no? Y ya si queremos enriquecer el panorama podemos trabajar con los dos escenarios. Por eso es que tanto el positivismo como la fenomenología, y si yo los quiero concadenar en un saber social, crítico, complejo, nos hace entender que ninguno es más importante que el otro. Lo que debemos apostar a nuestros días es por la complementariedad de los dos escenarios. ¿Por qué complementariedad? Porque a veces tratamos de dar soluciones al cotidiano hospedándonos aquí, ¿no? En cifras que combatan cifras y cifras. Y nos alejamos un poquito del porqué. Y en el porqué muchos de ustedes pudieran cuestionar, falta inversión económica, falta programación de recursos humanos, pero les decía, ¿no? Tenemos que empezar a gatear, a caminar, de repente, no lo sé. Pero si no vamos en ese escenario, pues vamos a seguir ondulantes, sigamos en el mismo cotidiano sin esperanza de cambio, ¿no? Y aquí está, bajo Poli también, ¿no? Algunos métodos de investigación. Habíamos hablado del método inductivo, deductivo. Sin embargo, pues hay otros específicos también de mayor complejidad, digamos, como los métodos analítico, histórico. Va a depender de las variables también y del tipo de estudio que yo quiero desarrollar en el momento, ¿no? Es importante aquí diferenciar en primera instancia el enfoque que voy a desarrollar, sea cuantitativo y cualitativo, y cuál de estos va a calzar exactamente en que mi investigación sea llevadera, ¿no? De repente es necesario que yo estudie primero las partes para que me permitan arribar a una conclusión en macro, a una decisión en macro. Entonces por aquí arribaré al método inductivo, viceversa como método deductivo, y los otros escenarios cuando yo quiero profundizar voy al histórico, al analítico, ¿no? Que me invita pues a hacer esa comparación con otros saberes previos de otras investigaciones, ¿no? Entonces todo un marco de métodos de investigación. También ahí les he conceptualizado aspectos claves para que no se pierda la ideativa y no quede en el aire lo que estamos dialogando. Entonces Potter, por ejemplo, en cuanto a investigación, también bastante nomenclado, nos invita a reflexionar pues que la investigación está en un avance bastante exponencial y va a tener ese escenario multiplicador en el camino. Si ya desde el 96 se postulaba, y es cierto que en nuestros días la investigación también necesita de otros escenarios complementarios para poder arribar sus procesos. Hoy ya no hablamos solamente de construir investigación, ahora construimos investigación estando inmersos en el avance tecnológico. Ya no se puede hablar de investigación sin hablar de participación de tecnologías emergentes, en específico inteligencia artificial, ¿no? Habrá oportunidad para trabajar ese escenario porque es importante la participación que está teniendo inteligencia artificial en el hacer científico, ¿no? Cómo está economizando el factor predominante que es tiempo, ¿no? Cómo debe estar estructurada la esencia de hacer investigación en enfermería bajo un único puerto, ¿no? Si bien es cierto, acá he hecho un organizador para poder entender cómo estamos en cuanto a investigación en cada uno de estos campos, pero es importante destacar que tanto en la docencia hay un paradigma, ¿no? Que solamente en la docencia está el macro de hacer con crecer en investigación. Es totalmente falso, ¿no? En resumen, ¿cómo pudiéramos descartar ese escenario inferencial en que buen porcentaje de docentes retroceden, digamos, o van su mirar a los problemas que existen en el campo asistencial? Al final en el docente está toda la parte, digamos,
teórico, científica, etc., pero muchas de sus investigaciones aterrizan en los problemas que rescatan el nivel asistencial. Entonces la pregunta es, ¿el porcentaje de colegas que netamente se desarrollan en el campo asistencial tienen buena información en el escenario asistencial? Un ejemplo es cuánto hemos tenido que nosotros innovar en un mundo, digamos, inmerso en el COVID-19, en el cual faltó insumos, faltó equipos, etc. Pero qué bonita cátedra nos dan nuestras colegas, digamos, con toda la experiencia en los servicios, que inclusive adecuaron ciertos dispositivos que hoy son funcionables a nuestros días y han permitido oxigenar a los pacientes, han permitido ser complementos de tubos endotraqueales, las formas también de economizar más nuestros antisépticos, etc. Todo eso está en el campo asistencial. ¿Y quién lo viene a estudiar? Muchas veces los docentes hacen sus tesis evidenciando esos problemas en el campo asistencial, y si nosotros tenemos esa data rica en nuestro campo, en nuestro mundo, solamente nosotros somos conocedores de los cambios que está ocurriendo en el paciente, ¿no? Y ahí la buena información que a veces queda archivada o no se hace por desconocer los procesos. Y la investigación en enfermería en nuestro siglo nos invita a eso, ¿no? A entender pues que no podemos ser ajenos a la investigación científica. Aún ya hubiéramos alcanzado, digamos, nuestra comodidad en cuanto a preparación académica, ¿no? El que tiene la preparación académica pero no está inmerso en la investigación, también pues es como, digamos, entre comillas, como que algo falta ahí, ¿no? Va a vivir ese vacío de no estar inmerso en lo que exige nuestro tiempo. Y lo que exige nuestro tiempo es que puedo ser licenciado en enfermería o tener la disciplina que tenga, pero debo comprender que a nuestros días la exigencia nos permite complementariedad, y uno de los campos muy necesarios es crecimiento en cuanto a investigación. El primer orden para que crezca y pretendamos que crezca nuestra profesión es investigación. Si seguimos en el llano de entender que vamos a tratar de resolver problemas sin que esté inmerso en la investigación, vuelvo a mencionar, vamos a seguir en ese círculo vicioso, ¿no? Que ampliamente nos habla Kim Wo-chun en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, uno de los primeros escenarios para ir comprendiendo por qué las debilidades en los procesos investigativos también, y que es bastante enunciado en los exámenes, es la necesidad de mejorar en los procesos de intercambio de saberes institucionales. A veces somos bastante esquivos cuando hay intención de gestionar convenios, pero nos cierran las puertas, ¿no? Ese es un fenómeno bastante fuerte que ocurre en nuestros días. A veces pensamos que hacer ese intercambio o tratar de gestionar esos convenios para permitirnos el intercambio de saberes aterrizan solamente en escenarios monetarios, y no es así, ¿no? Realmente hay casas universitarias que es clara su participación en el medio y que han permitido descentralizar la formación académica. Gracias a esas casas universitarias tenemos las primeras promociones especialistas, maestristas, doctorandos, que se permitieron venir desde escenarios centrales hasta provincias. Y cuántos pudiéramos levantar la mano pues y ser agradecidos con haber superado este fenómeno de aquí, ¿no? Pero miren, todavía estamos en esa ruta, ¿no? Es necesario también entender pues la necesidad de capacitación continua que necesitamos a nuestros días, y que los grados académicos pues no se terminan en la obtención de un título. Otro de los fenómenos también con necesidad de ser estudiado también, ¿no? Si nosotros hacemos una tesis así sencilla de cuántos tesis a nuestros días, porque no hablamos de publicación hoy, se habla publicación desde antaño, pero cobra su magnificencia después de la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia sí fue como una descarga, ¿no? Entender que toda profesión, todo estado va a mejorar con la investigación. ¿Por qué aterrizo en eso? Porque si no hubiésemos hecho investigación estando inmersos en la pandemia, no hubiésemos descubierto de repente que ciertos preparados, ciertas rutas medicamentosas no eran las correctas para hacer frente al COVID-19, ¿no? Que cierto euforismo también de los medios generaba más desasosiego y hacía que las tasas de COVID-19 se incrementaran en la población.
y en respuesta a que se empezaron a nomenclar estos criterios de inclusión para un mejor arribo, digamos, de nuestro actuar en el tiempo de pandemia, es que a muchos, inclusive como astronautas, pues dimos continuidad a investigar, ¿no? Porque en Perú se disparó pues de una manera que terminó superándose el índice de patogenicidad, virulencia, tasa de ataque, de lo que fue en su momento mismo Wuhan como foco, y Estados Unidos también, que disparó en mortalidad por COVID-19, pero a la llegada en el Perú empezó de manera exponencial, ¿no? Inclusive superando estos escenarios. Y es porque una vez más las investigaciones nos hacen ver que nuestro nivel cultural pues tiene esa ruta todavía de estar en desarrollo. Hablábamos de protección cuando ejercíamos pseudo protección, ¿no? Hablábamos de que teníamos que estar protegidos, pero la pregunta es, ¿se le previó a los recursos de salud con los insumos, con la cantidad de insumos adecuados? No hubo, ¿no? Entonces ahí sí hay una serie de aristas que las investigaciones han permitido girar, digamos, la toma de decisiones para un mejor control de la pandemia, ¿no? Y es así que se ha logrado, ¿no? Hay un claro ejemplo bastante próximo que nos permite entender que sin investigación una disciplina no podría hablar de su desarrollo, ¿no? Para ir terminando algunos aspectos, dice, todo parte entonces de la creatividad, todo parte justamente de la idea de investigación, ¿no? Acá hay 5 pilares para que también vienen en el examen, ¿no? Que componen una idea, ¿no? Este capítulo, por eso vuelvo a mencionar, no se puede saltear. Y si nuestra cuna va a ser el pregrado más aún tenemos que hacer énfasis en fortalecer el primer paso para hacer investigación, porque detrás de la idea de investigación hablamos de inspiración, hablamos de oportunidad, hablamos de conceptos, hablamos de necesidad de resolver una problemática. Ojo, no es igual hablar de necesidad de resolver una problemática a que yo me enclaustre operativamente y cumplo un producto y realmente no sé ni por qué he elegido ese problema, ¿no? Y es que a veces prima el cumplimiento de productos académicos por encima de cumplir realmente los procesos en los cuales tenemos que construir desde el pregrado, en que nos apasione la investigación, nos encante sus procesos. Y para eso pues la idea, con cada uno de sus componentes, tienen que ser operables, tienen que ser reflexionables realmente desde los claustros universitarios, ¿no? En los tipos de investigación, esto también en base a autores, ¿no? Aquí hay una mezclanza, digamos, pero son de los más utilizados según su finalidad, según su diseño, según su enfoque, según su alcance, según sus fuentes, ¿no? Según su finalidad puede ser básica o aplicada. Hablamos de básica cuando yo voy a postular de repente un escenario descriptivo sin recurrir a un producto que pueda dar oportunidades de corregir el problema, ¿no? La investigación aplicada termina otorgando un producto para buscar mejora, ¿no? Y por otro lado también según su diseño encontramos investigaciones experimentales, no experimentales que va muy relacionado con el marco aplicativo, ¿no? Cuando yo pretendo cambiar el problema, cambiar la situación, ¿no? Apostar por innovar estrategias que permitan solucionar el problema más allá de solo describirlos. Y el no experimental, que va de la mano con el escenario básico porque nos permite describir cantidades, etc., describir lo que he encontrado en el momento, pero no apuesta por algún cambio. Y si nos damos cuenta se van complementando, ¿no? Yo podría tener una serie de investigaciones no experimentales, pero que al final, en el siguiente nivel, digamos, lo puedo llevar a experimental para poder pretender hacer mejoras frente a la situación problema que he descrito, ¿no? Según su enfoque también hemos visto, ¿no? Cuantitativo, que en resumen es numerable, y cualitativo desde la fenomenología de hablar de la conducta humana, ¿no? Según su alcance, 4 escenarios, esto bastante utilizado desde la metodología de Sampieri: trabajos exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En este nivel Perú está creciendo bastante, ¿no? En los trabajos correlacionales. Pero hay más escenarios. No significa que un correlacional es más importante que un exploratorio, porque volvemos a la misma reflexión. Un correlacional no tendría su razón de buscar la relación, la correlación o la asociación entre dos variables
si justamente no hubiéramos conocido primero el comportamiento de cada variable. Y ahí lo rico de una investigación exploratoria, de un escenario descriptivo, ¿no? Que nos permite conocer en amplitud una variable. Conociendo dos variables en amplitud, ahora sí yo puedo aventurarme con toda razón a buscar qué tanto se están relacionando, correlacionando o asociando, ¿no? Entonces, pues, una vez más, agradecer al Consejo Regional Cuarto Junín, Colegio de Enfermeros, en el macro del Colegio de Enfermeros del Perú, a la licenciada Ana y a toda la junta directiva, pues, que nos acompaña en esta temporada, en nuestro Consejo Regional Cuarto Junín, por la invitación. Sé que el tiempo nos queda corto, pero así es la investigación, hay tanto por revisar, por analizar, pero voy a hacer llegar la presentación para que les sirva de un material bastante importante y que tiene toda la conceptualización actualizada para que puedan echarle una revisión a los enlaces también y apostar por adentrarse un poco más de lo que solo muestra la vista, para que tengan un sustento o aval mucho más técnico científico cuando quiera hablar de tipos de investigación, cuando quiera hablar de terminología de investigación, cuando quiera hablar de conceptos de investigación. Hasta ahí habrá sido mi participación. Muchas gracias. No sé si habría alguna consulta. Muchas gracias, doctor Anthony Espíritu, por esta exposición. Esperamos que nos envíe su PPT para poder ya compartir a todos los participantes de este proceso del curso taller. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todo el Consejo Regional Cuarto Junín y a todos los que nos han acompañado. Hasta una próxima oportunidad.